Hola a todos y a todas, estamos en una transmisión más de Nutrinetas, en esta semana conmemorando el Día Mundial en la lucha en contra del cáncer de mama y por eso decidimos platicar la neta del cáncer. Es un tema sin lugar a duda sumamente amplio del que pudiéramos tener varios episodios, entonces hoy pues queremos enfocarnos más en la parte de las generalidades, de qué relación existe con la nutrición, con el estilo de vida y mucho incentivar la parte preventiva, que es parte también de lo que se trabaja y de lo que se promueve durante esta semana. Entonces, pues aquí estamos Claudia, Edna, Sabi, Oti, Hola, yo, Hola, ¿cómo Mariana. están todos y ¿cómo todas? están? Hola, Estamos hola. aquí con mucho gusto para platicar de este tema. Y es sumamente relevante porque pues, el cáncer realmente ocupa los primeros lugares a nivel mundial en las causas de mortalidad. Y tenemos pues algunos que están dentro del top 5, como por ejemplo el cáncer pulmonar, el colorectal, el gástrico, el mamario. En México, por ejemplo, es la tercera causa de muerte con un 12% de todas las defunciones a nivel de nuestro país. Y también coinciden los cánceres que se dan en México con los que se dan a nivel mundial, que estas neoplasias son las mismas, ¿no? El cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, próstata y estómago. Entonces, pues sí es una enfermedad importante, es una enfermedad que está invadiendo a la población a nivel mundial y que algo que vale la pena resaltar es que si bien hay un factor genético que representa de un 5 a un 10%, dice la literatura, por ahí la evidencia de que dentro de los factores de riesgo, la parte genética o la predisposición que podemos tener representa un 5 a un 10%, algo que es muy importante y que tiene mucho más porcentaje en cuanto a factor de riesgo es el estilo de vida y factores ambientales, ¿no? Que pueden representar de un 40 a un 45% de los factores de riesgo para tener la enfermedad. Y dentro del estilo de vida está sin lugar a dudas la parte de la alimentación, ¿no? Que hay mucha evidencia, mucha información al respecto y también muchos fake news, ¿no? De lo que hemos ya platicado, de algunas cosas que se han asociado con el cáncer, pero hay otras que sí, sobre todo en materia preventiva, y es lo que queremos compartirles el día de hoy. Entonces, adelante, Nutrinetas. Y de hecho, algo importante en lo que comentabas, Mariana, de las estadísticas, justo en esta semana de conmemoración del cáncer de mama, creo que un énfasis en particular, una de cada 12 mujeres tienen riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces, en específico en la mujer, hablando de estadísticas, sí es bien importante a generar conciencia del número. Sí, y la mortalidad también es mayor en mujeres. Así es. A mí me gustaría comentar que incluso es válida la estimación de que un 80, un 90% de los casos de cáncer dependen de factores ambientales, pero solamente de un 30 a un 35% podríamos relacionar las alteraciones de la dieta y muchas veces creemos que la dieta es únicamente uno de los factores como que importantes. Es lo que te detona. Ajá, ¿qué es lo que detona? Pero nos dice también que la mayor parte de los cánceres podrían evitarse, sí se pueden evitar, pero también podemos ver incluso personas que tienen estilos de vida buenos, hacen ejercicio, se alimentan bien y pueden llegar a desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces no es como un solo factor, sino que consideremos incluso la genética o los oncogenes que también se han estudiado y que pueden estar ahí también activándose por algún estímulo que no sabemos de todos estos aspectos ambientales cuál podría estar. O sea, por ejemplo, si piensas en uno de los tipos de cáncer más importantes, pues es cáncer de pulmón y definitivamente ahí, por ejemplo, el fumar, pues ya el siempre ha fumar sido, es ¿no? un factor ambiental. Y luego está pues todo, ya nos estamos metiendo como al revés, pero está como todo el tema de la exposición a, y qué son esos como carcinogénicos, ¿no? O sea, cuáles son aditivos, plásticos, o sea, micropartículas. Arsénico en agua. Así toxinas, es. O sea, un montón de aflatoxinas, ¿no? Sí, así es. Bueno, la aflatoxina también es una de esas que, o sea, riguroso causa, ¿no? Pero todo, o sea, y esas son como las
O sea, yo creo que la exposición a todo ese tipo de cuestiones ambientales realmente es uno de los temas Cocinar más a la preocupantes. leña, cierto Ujú, carbón y ujú. también el quemar proteínas, o Las sea, acrilamidas, las o sea, acrilamidas, o sea, hay muchísimo de dónde se ha estudiado con respecto a los factores predisponentes, pero pues pueden ser entre muchos a que solamente sea uno de ellos. Y tiene que ver con mutaciones genéticas, con cambios epigenéticos de prender y apagar genes, donde se metilan ciertos genes, o sea, hay un cambio en cierto gen molecular que hace que se prenda esa función o se apague esa función. Y en el cáncer, entonces, eso pasa, se desregula, ¿no? Esta parte incluso también empieza a haber menos muerte celular, que es uno de los mecanismos normales celulares, ¿no? La muerte celular, pero al contrario, la apoptosis se reduce y empieza esta proliferación que puede tener que ver con inflamación, mucho con obesidad. La grasa corporal tiene un rol muy, muy importante en el desarrollo de muchos cánceres. Y a mí me gustaría mencionar un súper documento y un súper trabajo que hay del World Cancer Research Fund y del American Cancer, ¿qué es? American Cancer. American Institute of Cancer Research, AICR. Tienen un proyecto desde hace 25 años de evaluar todos los estudios y la evidencia relacionado a factores de dieta, nutrición y actividad física asociados con el desarrollo de cáncer. Y la verdad es que es una súper revisión. Y el último reporte es uno del 2018 y está disponible en línea. Igual después ponemos alguna información, incluso esquemas. El link. Pero ellos llegan a 10 recomendaciones que son las actuales. O sea, esto empezó desde el 97, pero las recomendaciones actuales son 10 para prevenir el cáncer, ¿no? Y estas son peso saludable, mantener actividad física o ser activo, dieta alta en granos, frutas, verduras, leguminosas, limitar comida rápida y comida procesada, que tiene almidones, grasas, azúcares, limitar carnes rojas y procesadas, limitar bebidas azucaradas, limitar alcohol, no uso de suplementos para prevención de cáncer, lactancia materna, o sea, tú como mujer, lactar a tu bebé, ¿no? No haber sido lactado, sino tú como mujer lactar a tu bebé, y que después del cáncer se sigan recomendaciones específicas, es decir, atención nutricia, programas de ejercicio e incluso otra vez estas recomendaciones de prevención del cáncer. Entonces, sí, la nutrición, el estilo de vida, la grasa corporal, que también tiene que ver con cómo te nutriste o con cómo y cuánto ejercicio hiciste, ¿no? Muchos factores son dobles, ¿no? Unos que te están causando obesidad, pero a la vez esa obesidad se asocia con el mayor riesgo de cáncer. Entonces, una cosa bien interesante que hacen, perdón, Oti, es que de este mismo documento, lo que hacen es, por ejemplo, tienen un puntaje. O sea que si tú quieres evaluar como la calidad de la dieta o la calidad de las recomendaciones para la prevención que hacen, tienen un score, pues un puntaje de estas recomendaciones del 2008 contra el cual puedes así utilizar también como guía de prevención. De hecho, hay estudios que evalúan, hay estudios que evalúan eso, la adherencia a más puntajes si se asocia con mejor pronóstico, menos mortalidad, etcétera. Entonces ya se evalúa como variable, ¿no? Es importante. Sí. La guía, pues, ¿no? Como que la guía se evalúa la recomendación. Está padre porque bueno, encuentran evidencia científica fuerte en muchos de estos factores y a mí me gustaría mencionar, dentro de la evidencia fuerte existe evidencia convincente y probable, que sería factores convincentes o probables. Sí. Ya los demás, pues, los descartan, ¿no? Evidencia convincente o probable para aumentar el riesgo de cáncer. Pero lo hacen por tipos. Sí, lo hace por tipos de cáncer. La convincente para aumentar el riesgo de cáncer son bebidas, por ejemplo, alcohólicas, en boca, faringe y laringe, grasa en la adultez en muchísimo, en esófago, en estómago, cáncer colorectal, páncreas, en vesícula, en hígado, colorectal, mama y ovario. O sea, todos grasa corporal en la adultez. Pero, por ejemplo, sí. Como convincente, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, que aquí estoy viendo una bien interesante. Para cáncer colorectal, convincente actividad física. Para reducción. O sea, y dices,
¿cómo? Pensé que me iban a decir que la carne, ¿no? O algo así. Para reducción de riesgo. Para reducción de riesgo está, la actividad física es la más importante para colorectal, moderada y vigorosa. Y para colorectal, muy importante, que vienen dentro de las recomendaciones y casi al que más impacta es al colorectal, son dos, el de carnes procesadas y rojas. O sea, hay evidencia muy importante sobre cáncer colorectal. Y para protección, la parte de los granos, frutas y alimentos con fibra. O sea, la fibra dietética sobre el intestino, ¿no? Sobre prevención de cáncer. Es un punto clave. Pero eso tiene que ver con el estreñimiento, claro, con tiene la sentido. salud digestiva. Sí, y ahorita me gustaría a mí también comentar esas relaciones entre la comida y el cáncer. Por ejemplo, los nitritos en los embutidos, en los alimentos ahumados, como el tocino y el jamón o algunos embutidos, se transforman en nitrosaminas, que son considerados carcinógenos mientras se cocinan. Y la ingesta regular de estos alimentos se asocia con cáncer de estómago y de esófago. Y ahorita que mencionaba, las dietas altas en grasa han sido asociadas con cáncer de útero, de mama, de próstata y de colon. Endometrio. Ajá, y también hay la ingesta regular y excesiva de energía, incluso calorías o incluso de forma de grasa, está asociada con cáncer de vesícula y del endometrio. Ahorita mencionaban de beber alcohol, pero también el hecho de fumar, como ya lo habían dicho, a mayor riesgo de cáncer de boca, faringe y esófago que aquellos que no lo hacen. Y además de lo que ahorita mencionaban de la fibra, también se ha considerado la vitamina C como un protector, ¿sí? La vitamina C, por ejemplo, puede proteger contra el cáncer de estómago, de esófago, y las dietas que tienen suficiente caroteno y alimentos ricos en vitamina A también protegen de cáncer de pulmón, vejiga y de laringe. Y mucho de lo que también hemos comentado, hasta fitoquímicos, son muy remarcados en las guías. Fitoquímicos es el factor de las frutas y verduras, sí. Sí, flavonoides, fenoles, indoles, y son parte de lo que aparece en estas guías, donde además de la actividad física, lo del mantener el peso corporal saludable, limitar el consumo de alcohol, pues estos puntos claves están sobre todo cómo ganar protección celular a través del consumo de antioxidantes y los fitoquímicos. Ahora, muy importante, nada más, esta parte de antioxidantes como vitamina C, algunos carotenos. Es importante que la gente, o sea, que sepamos que no es necesario esta suplementación a altas dosis, ¿no? La verdad es que más bien es lograrlo a través, por eso dice claramente las recomendaciones, no suplementos altas dosis. Así es. Hay evidencia convincente, lo mencionan, con altas dosis de betacarotenos sobre más incidencia de cáncer de pulmón. Entonces, no por tomar más vitamina C o más betacarotenos como en suplemento a altísimas dosis, se traduce en que necesariamente tiene este efecto protector, como muchas veces hemos dicho de los suplementos, ¿no? O sea, es lo que se busca, dietético. Que ahí lo que se busca justo es que el consumo sea a través de la dieta y no de un suplemento. Exacto. Entonces, tener una alimentación variada. Sí, a menos que la dieta no se pueda lograr y entonces ya es otra cosa cubrir el requerimiento o una necesidad básica con un suplemento. Específica, claro. Pero hay alguna deficiencia también clara, ¿no? Sí, pero estamos hablando mucho de prevención, porque ya también cuando nos cruzamos la raya, ¿qué te pasa cuando tienes la enfermedad? Que también siguen siendo las mismas recomendaciones en realidad, pero cuando no lo puedes ingerir, o sea, por el tratamiento. Aunque ahí va a tener un problema. A ver, ahí va a haber mucho problema más bien de síntomas, ¿no? O sea, es tratar las que va a depender mucho del tratamiento, claro, y el síntoma que presenta el paciente. Y ahí justo uno de los, o sea, ya con la presencia de cáncer, como nutriólogos a nosotros nos toca cuidar la integridad del estado nutricio. Y una de las grandes causas de muchos problemas es la desnutrición. Entonces, lo que necesitamos es la prevención para no llegar a ese punto, pero una vez establecido el diagnóstico de cáncer, nosotros como nutriólogos, que de hecho el problema nutricio que atenderíamos sería desnutrición. Sí, pero atiendes la desnutrición, pero porque el tratamiento, o sea, yo no sé qué tan cercano hayan vivido como con familiares o ese tipo de cosas, a mí sí me ha tocado por todas las vías, o sea, también, yo creo que y es completamente desahuciante, o sea, y entonces también tú estás como tratando de apoyarlos con la alimentación y realmente, o sea, te gana el tratamiento, ¿no? Te gana. Pero siempre tienes que buscar aporte adecuado de energía, obviamente alto, medio alto en proteína, ¿no?
Las texturas para la facilidad de la deglución, las alteraciones gastrointestinales, alteraciones de mucosa, la anorexia por el propio proceso inflamatorio y los medicamentos. Náusea, el vómito, para la náusea. O sea, va a haber muchísimos cambios. Ni más que nada porque lo que yo quería comentar además era que para lograr las recomendaciones, en este caso en las guías para pacientes con cáncer, dice, se recomiendan de 9 o más porciones de frutas y verduras al día. O sea, es todavía más de lo que nosotros empezamos a ver a nivel poblacional, incluyendo 2,5 tazas de vegetales y 2 tazas de frutas para una dieta aproximadamente de 2,000 calorías. Entonces, estamos hablando de que la mayoría de la población no tenemos... No alcanza. Oye, Edna, ¿esas cuáles? Por World Cancer Research dice que la de aumentar frutas, dieta alta en frutas, verduras, hablan mucho como en relación a la OMS, o sea, como 400 gramos, como un mínimo, que serían como 5 raciones. Entonces, ¿estas guías cuáles son? Estas son las de Hillwell y las de Survivors, que son también para pacientes que ya han pasado por un tratamiento de cáncer y se necesita continuar con estas cantidades para seguir protegiendo del daño celular. Sobre todo ahorita, como mencionaba, el daño de estrés oxidativo, lo que hablabas del ciclo celular, que se ve modificado donde esta célula está programada para un ciclo, pero no lo puede lograr y ahí es donde empieza a crecer desorbitadamente sin un control. Pero principalmente nos recomiendan esta parte y están muy interesantes estas guías porque son indicaciones, como lo estamos ahorita comentando, hasta las cuestiones de la actividad física, el peso corporal también muy importante, las mejores opciones de alimentos en calidad, hablan mucho sobre la calidad de alimentos, sobre todo las protecciones que ahorita hablamos de antioxidantes y hasta algunos ejemplos de menús que puedan tener los pacientes. Y sobre todo algo que también marca mucho la American Cancer Society es sobre algunos mitos del azúcar, que hace crecer o no el tipo de tumor, que el consumo de lácteos. Y ahí es donde también empieza mucha información que debemos como nutriólogos investigar más que nada cuando se hacen las revisiones sobre que ciertos alimentos han estado apareciendo incluso como protectores. Y ahí es un punto también. Pero también dan muchísima información, o sea, desde preservación y procesamiento de alimentos, o sea, por ejemplo, otro tipo de exposiciones dietéticas como cargas glucémicas, cantidad de actividad física, y luego, por ejemplo, el crecimiento y el peso al nacer, que pueden como los factores de desarrollo, pues, que pueden llevarte a una mayor estatura en la edad adulta, pueden ser también riesgos de algunos tipos de cáncer, o sea, son como... Me llamó mucho la atención la altura, pero ellos hacen el hincapié de que la altura no directamente va a afectar, sino todos como dices, los factores hormonales, ambientales, etcétera, que tuvieron que ver con para que crecieras, para que tuvieras tal vez una estatura más allá de eso. Se ha asociado y es interesante porque en varios cánceres como colorectal, mama, tanto premenopausia como posmenopausia en mama, se ve esta de la altura en la adultez. Y también las carnes saladas, perdón, yo lo que quería comentar nada más de lo de las dietas cetogénicas, también el tratamiento de cáncer ha sido gran controversia porque cuando se habla de esto de cortar el azúcar y que no coma azúcar, o sea, imagínense una dieta totalmente mucho más extremista, por llamarlo así, por cuestiones de que se tiene el temor del azúcar y estamos hablando que el paciente con su tratamiento puede cursar con anorexia, desnutrición, caquexia, inflamación. Y que además, entonces, no podemos irnos a esos extremos. Y que además en una dieta cetogénica, si no está controlada, vamos a tener una disminución en el consumo de fibra. Así es. El consumo de fibra y de fitoquímicos, un montón. Súper necesaria, o sea, como preventiva, y además durante. Sí, claro. Así es. Y una palabra clave que creo que no hemos mencionado es la inflamación, que tal vez no definimos, ¿no? Desde el término de cáncer, pero creo que hablar de inflamación es súper importante y justo creo que muchas de las situaciones de factores de riesgo que hemos estado hablando es porque promueven un estado proinflamatorio y es como el ambiente ideal para que estas células malignas crezcan y por el contrario, todos los alimentos que ofrecen beneficio o que se han asociado con beneficios es que favorecen a un estado antiinflamatorio, ¿no? Entonces, como buscar este equilibrio en materia de inflamación sería
sería importante. Y ahí cuando me puse a buscar sobre inflamación me llamó mucho la atención. Es algo que no está escrito en piedra, falta investigación, porque eso es importante, ¿no? Qué cosas ya están escritas en piedra y qué cosas están todavía investigando. Pero hablaban, por ejemplo, del tema del estrés, ¿no? Pensando en estilo de vida, de qué relación pudiera tener el estrés con esto. No hay nada escrito todavía, no hay nada dicho, pero lo que sí se ha visto es que en estrés persistente o de larga duración, es decir, no es un susto, pues, no es el estrés que te genere un susto, sino el estrés crónico de forma persistente, se aumenta las citoquinas proinflamatorias, ¿no? O sea, sí favorece un estado proinflamatorio y es por eso que también se ha asociado sin tener todavía una evidencia contundente porque ha sido a través de estudios observacionales, pero sí se ha visto una relación, ¿no? En personas que tienen mayor estrés o estrés crónico con la presencia también de algún tipo de cáncer. Entonces, alimentación y estilo de vida. Pero ahí, o sea, alimentación y estilo de vida, o sea, hay que recordar que finalmente cuando estamos hablando de cáncer, y es más, o sea, de cualquiera, o sea, también podría ser Alzheimer, o sea, estamos hablando de enfermedades que se generaron 30 años antes de haber aparecido, pues, o sea, que en realidad, así es que no sabemos. Cambios. Así es, y es como la acumulación de esos pequeños cambios a lo largo del tiempo, o sea que cuando decimos, o sea, cuando la WCRF está diciendo, o sea, vamos haciendo una dieta, o ahí el ISR, que era el American Institute of Cancer Research, o sea, cuando están diciendo, estamos arrojando esta evidencia, están hablando de estudios, o sea, que han estado, o sea, que llevan años y en donde estamos viendo el efecto, pues, también años después. A lo largo de la vida. Exactamente. No sé que voy a hacer una dieta anticáncer una semana. No, o sea, tiene que ser algo que, pues, tiene que ser parte de la vida. Son conductas, sí, claro. El estilo de vida es el que te cobra la factura al final del tiempo. Ahora, bueno, pues hay veces que no puedes, ¿verdad? También tener esa dieta saludable y seguirla, o sea, por N número de razones. Verlo como un continuo, ¿no? Tratarte de acercar más hacia lo adecuado y lo que se promueve y ahí de alejar hacia lo otro, o sea, menos frecuencia, lo que no debe, o sea, es hablar entre eso, no quiere decir que nadie nunca se acercó, simplemente los más consumidores o los que tienen mayor exposición son los que donde se ven ya estas apariciones, ¿no? Exacto. Yo quisiera decir algo del alcohol nada más, porque ven que muchas veces hemos hablado del alcohol como protector en estas moderadas cantidades, la dieta mediterránea, la salud cardiovascular. Cáncer dice limitar consumo de alcohol, pero ya le lees tantito más y dice no tomar es lo ideal. O sea, si quieres, para prevención de cáncer es no tomar. Es no tomar. Y la verdad es que se ha asociado con buena evidencia con cáncer de hígado, colorectal, boca, faringe, laringe. Próstata. Y también mama. Pero por ahí parece que previene o disminuye el cáncer de riñón, pero ellos dicen, no importa que prevenga el cáncer de riñón, se asocia con muchos más otros cánceres, y entonces su recomendación es, podemos no consumir. Y que son más comunes. Porque porque el cáncer... Tienes otros factores protectores, o sea, el alcohol no te va a proteger. Sí. O sea, son los antioxidantes de la uva, de lo que tú te puedes comer. Pues cómete las uvas, no te las comas fermentadas. Exactamente. Hay una copita de vez en cuando. Y otro de los puntos que nos marcan en las guías es qué pasa con los alimentos orgánicos, porque es algo que también es todo mundo. Alimentos orgánicos para evitar los pesticidas, para evitar todos los elementos contaminantes que pudiéramos estar adquiriendo y llevar a cabo estos riesgos. Sí, pero ojo, o sea, tampoco los puedes medir, o sea, ¿cómo haces ese tipo de estudios? Entonces tampoco sabemos realmente cuál es el efecto, ¿verdad? De haber tomado con botellas de plástico que si tienen BPA o que si no tienen BPA, que si las... La Corte Nutrinet Santé francesa ha estudiado efecto de orgánicos, pero no recuerdo bien dónde, habrá que buscarlo. Pero sí han visto, como cortes nada más de preguntar a la gente, oye, ¿quién usa orgánicos? Pero pues tiene que ser, es en poblaciones muy específicas, de altos niveles socioeconómicos, en países donde hay muchísima disponibilidad de muchos alimentos orgánicos, no nada más ciertos que de repente comprarías, ¿no? No es diversa la población, entonces sí está difícil. Yo creo que una también que es de las más controvertidas, o sea, es, por ejemplo, la eliminación o la reducción del consumo de carne, ¿no? Porque o sea,
eso históricamente, si te vas, o sea, en los 60s solo había una parte de la población americana que era la que comía mucha carne. O sea, comer carne siempre ha sido, o sea, realmente ligado algo bastante así, de un sector económico. Y mismo dentro de sectores económicos como más elevados en diferentes partes del mundo, nunca han comido tampoco mucha carne, pues. Y hay un estudio, o sea, yo siempre soy la que me traigo los estudios del no sé cuándo, pero, o sea, de los que primeros que iniciaron estas investigaciones sobre la prevención, o sea, de los factores ambientales, fue un estudio que se hizo en 1986 de dos autores que se llaman Doll y Peto. Y entonces Doll y Peto fueron los que empezaron a clasificar esto, ¿no? Del 20% o 40% la dieta y fumar el 20%, o sea, de los factores ambientales y del impacto que tenía el cáncer. Y en ese momento, o sea, sacaron una gráfica que era como muy interesante porque se relacionaba con el aumento de cáncer, pues, a lo largo, pues, por ejemplo, del 1900 y cómo había ido en aumento, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues todos esos factores ambientales estaban relacionados. Y de ahí fue que ya empezaron a salir los estudios como el inicio de la WRCF en 1997, ¿no? Y todos los estudios que han hecho para generar las recomendaciones. Pero, por ejemplo, la carne, si te pones a pensar, o sea, esa cantidad que consumimos ahorita, pues tampoco nunca había sido algo que nosotros comiéramos. Y luego también, ¿qué tipos de carne? Porque tampoco es así como, o sea, ¿cómo la procesamos? ¿Cómo la comemos? Porque si le dices a un español que se deje de comer, ¿verdad? Un buen, por ejemplo... ¿Jamón serrano o qué? Un jamón serrano, pues te va a decir que por supuesto que no lo va a dejar de hacer por más que la WRCF te esté recomendando, pero también son otro tipo de procesamientos que a lo que nosotros pensamos como, o sea, si yo pienso en jamón. Sí, las porciones también, o sea, la carne roja, me imagino totalmente dieta occidentalizada, con cortes gigantes, o sea, te puedes, en una sentada, en un restaurante de cortes, pues es de 400 gramos, ¿no? 400 la asociación 500 gramos, sí. La asociación dice limitar carnes rojas y procesadas, y dice, ya cuando te metes otra vez, procesadas lo menos que puedas, que serían pues embutidos principalmente, ¿no? Y de carnes rojas, entre 350 a 500 gramos por semana. Y si eso es lo que consumes en un día... Si es que consumes, y si no consumes, no debes de comer, ¿no? Pero si consumes, o sea, todavía te están dejando 350 a 500, como que todavía es posible. Entonces, tampoco está para el consumidor, es de no puedo, no. Y además la parte ambiental de la carne roja, que pues si vemos la dieta planetaria es menos que esto. O sea, para una recomendación debemos de bajar más la carne roja que esto que está planteando Estados Unidos. La recomendación en la dieta planetaria son 14 gramos diarios. Es lo que te iba a decir, era algo de que 100 gramos a la semana. 113 o 115 a la semana, algo así. Así es. Entonces dices, bueno, pues 100 gramos a la semana. Pero también puedes ir haciendo ese tipo de cosas, o sea. Disminuyendo gradual. Sí. Así es, pero otra vez, ¿en qué factor de tiempo, no? O sea, porque no es ya me dio cáncer y mañana... Porque me eché el asado. Y que justo es la serie de factores, o sea, no hablar de cáncer es qué tipo de cáncer, el ambiente en el que te desarrollas, la genética que traes, la actividad física que realizas, la alimentación, el nivel de estrés, no es un factor. Entonces, esto es lo que hace difícil el entendimiento del cáncer o la intervención y la prevención, pero realmente para prevenir cáncer, o sea, para que nosotros ayudemos a nuestro propio cuerpo a hacer frente a este tipo de condiciones y enfermedades, es cuidar el estilo de vida. Ahora, la otra cosa que también ahí es importante es, por ejemplo, como todos los temas de tamizaje, ¿no? Entonces, o sea, el tacto con el tema de oración, exacto. Eso es bien, bien importante, ¿no? O sea, las revisiones. Fíjense, en donde hice yo el doctorado, una de las líneas de investigación era, bueno, todos los temas de apetito y relacionado con balance energético, que bueno, les guste o no les guste, ahí está,
Pero el otro tema que la doctora Wardle trabajaba era el tamizaje de cáncer, y desde el aspecto psicológico, cómo, o sea, haces para que la gente también pueda de alguna manera, o sea, tener, ¿verdad? Cáncer de cervix, o sea, sale, entonces me voy a ir a hacer mi Papa Nicolau todos los años, o sea, y cómo, o sea, cómo convencer a la gente y de qué manera. Y uno de los trabajos más importantes que hizo ella fue como meter toda la parte del tamizaje de cáncer colorectal, porque al ser una medicina, ¿cómo se llama? Social en Inglaterra, entonces te mandan tus kits de cáncer para tú hacerte tu propio screening, pues, para cáncer colorectal y mandar tus muestras sin tener que ir a ningún lado y te llegan a tu hospital. Y eso está padrísimo. Desde el aspecto psicológico, o sea, cómo tú, por ejemplo, o sea, cómo le haces para recibir eso en tu casa y no sentir así como, ¿cómo yo voy a mandar, verdad, mi muestra de heces, verdad, por correo a que me hagan mi tamizaje de cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Y desde cómo se debe de leer, ¿no? O sea, todo el instructivo para que sea algo que te atrevas a hacer tú solo, para también disminuir, por un lado, por ejemplo, el costo de irte a hacer todo ese tipo de pruebas en vivo y en persona. Y es que al final también es parte de la educación, o sea, no tenemos la cultura de la prevención. Entonces, ya hasta que me siento mal, y ya voy a hacer algo, y hablando un poco de lo que dice Clau, el conocernos, el decir, conozco mi cuerpo, sé cómo es mi cuerpo, y esto no es normal. Pero si me toco una vez al año, si no me observo, si no me conozco, que no lo quieres ver, ¿no? También la sensación de, pero no creo a mí no me va a dar. No creo que sea, nada. Y luego ya es más grande, o no sé. Entonces sí es importante. Entonces la prevención empieza con el autoconocimiento. Así es. Totalmente. Y la detección oportuna puede aumentar la probabilidad, así es, de curación al 100% en algunos tipos de cánceres. Definitivo. O sea, es súper importante la detección oportuna. A mí me gustaría comentar también otras preguntas que hay sobre la dieta, nutrición y cáncer. ¿Qué pasa sobre la dieta macrobiótica? ¿Qué pasa sobre la dieta de jugos, la detox? ¿Y qué pasa sobre las dietas vegetarianas? Que es algo que también aparecen en estas guías de Hillwell, donde dietas macrobióticas nos dicen que no hay evidencia que pudiera tener dentro de esta prevención o cura con la enfermedad como tal. Y la parte de los jugos y todo lo detox, que también escuchamos mucho como parte de tendencias, es que tal vez preparar ciertos jugos pueden ser ideas, como nos viene hablando la guía, para poder agregar variedad de frutas y verduras cuando normalmente a veces no las agregamos, pero que solamente alimentarte de jugos no es una adecuada forma de tener un tratamiento en un paciente de cáncer, no es recomendado. Y una dieta vegetariana dice que si puede reducir el riesgo de cáncer o la recurrencia de cáncer, nos dice que las dietas vegetarianas pueden ser unas alternativas más saludables que unas dietas occidentales, pero no es tampoco una clara evidencia de que pueda ser más protectora, ¿sí? Más protectora, pero también la llaman, la plant-based diet, que contienen mayores, sí hay pequeñas cantidades de ciertas proteínas o grupos de origen animal, pero podría ser también importante considerar que no está como más protectora, sino que te está llevando el patrón dietético el que te va a llevar, a esta ventaja protectora. Y otro elemento que también, no sé ustedes qué opinan sobre los alimentos de soya, productos de soya y por todo los fitoestrógenos. Por los fitoquímicos, los fitoestrógenos o precursores para el riesgo para lo que es cáncer de mama. Porque lo orgánico ya lo habíamos comentado, pero también es parte de que muchos de estos productos de alimentos de soya o productos de soya pudiera ser también un elemento preventivo, protector, por llamarlo así. Oigan, el café. El café. También lo he escuchado mucho. El café y sí aparece como protector de hígado y de endometrio. Sí, o sea, no lo ponen ya como recomendación. Café de grano, no soluble. Ajá. Es de grano y tiene la evidencia, viene dentro de la lista, claro que sí. Y ahora en la parte, pero y no causa, de aumentar riesgo, en ninguno se menciona.
¿no? Entonces sí, previene riesgo en algunos y no causa mayor riesgo. Sí, Entonces, hay que cuidar la calidad del café. Y Eso que el está café no sea, me tomo 3 tazas, no, también cada hay taza límites. le pongo Exacto. 5 cucharadas de De azúcar. Que azúcar, porque volvemos a hablar de la moderación, ¿no? A ver, pero pero café, ya mezclas factores ahí, ¿eh? Pero escuchas, o sea, escuchas café y luego escucho soya y luego otra vez y te vuelves a clavar porque el cáncer es como muy así, ¿no? O sea, Ajá. tratar de encontrar, ¿verdad? O sea, la pastilla Muchos mágica. factores juntos, sí. O sea, Es que- y finalmente es la combinación de la alimentación que tenemos, ¿no? O sea, porque si se fijan en las recomendaciones es como quítale, bájale, muévele, o sea, cuida, sale, aparte hace ejercicio, aparte no fumes, ¿verdad? Aparte, o sea, Control de amamanta a tu estrés. hijo, o sea, bájale al estrés, canta, baila y disfruta la vida, Ríete. porque ese es cierto, o sea, seguramente, ¿no? Pero es como, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? En diferentes momentos en donde quiero encontrar, ¿verdad? La clave el así. nutrimiento específico, ¿verdad? Los Sí, fitoestrógenos, No. no sé, ¿verdad? La vitamina A, los carotenos, o sea, lo que sea, pero Lotería. en lo funcional, y me encanta lo funcional, pero finalmente No es es la como panacea, no es la ver cura. como, ¿no? Es un todo, así es. Y hablan mucho en estas nuevas eso, justo, que el enfoque es sobre alimentos y sobre combinaciones y no tanto darse van a sustancias, ¿no? Ni a nutrimentos específicos, porque pues no es la forma ni Como comemos, Ajá. así es. Y Seguimos lo hablando de hacen patrones un enfoque saludables. muy holístico, la verdad, me Y es gusta. que eso justo lo que hace es también reducir el consumo desmedido de suplementos, que era lo que comentábamos al inicio. Ujú. Y Así muchas es. personas pues lo que decía, Ahora, me tomo Bueno, mis vitamina jugos, C, me tomo mis jugos y luego Mis las pastillas. pastillas de no sé qué, y luego la píldora de no sé qué otra cosa. ya te nega a pasar. Y entonces queremos llenarnos de nutrimentos a través de pastillas cuando lo podríamos hacer con una alimentación más variada, mínimamente procesada, lo que hemos platicado muchas veces. Saludable y sustentable. Escuchen ese Exacto. programa. Sí, pues ya netas, oigan. Correcta. No, Así y es. Vean las para nutrinetas. terminar, yo quiero comentar también hasta el uso de edulcorantes para estos pacientes, que es algo que también hay muchísimo en la literatura y que no se vayan a perder próximamente. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro programa No, de la pero- semana que. De eso vamos a hablar la próxima semana. Y va a ser en live, además. Así Y es. era lo que les iba Oigan, a pero ya comentar, se porque- saltaron las No, vamos a las pero netas, no, nada más importa, porque. no A ver, importa, las pero Las estaba netas, las revisando- netas. Estaba revisando los recetarios y aparecen edulcorantes, o sea, muchas veces tenemos esas dudas todavía, pero por eso tenemos que estar revisando la evidencia. Así es. Así que nos vemos la próxima semana. Ah, no, pero No, las No, las netas. netas. Nos vemos la próxima semana en el live. Fue un placer, nos vemos la próxima semana. Gracias por Yo escuchar. No, diría no es cierto. comer, y eso es repetida, pero no me importa, local, fresco y mínimamente procesado. Lo que puedas ir intercambiando a más de local, fresco y mínimamente procesado, empezar a hacer el cambio ya y más plantas y menos carnes rojas. Súper bien. Yo diría más ejercicio, menos estrés, detección oportuna. Aprende a conocer a tu cuerpo. Y si identificas que algo no está bien, pide ayuda. O sea, no asumas que estás bien. Es preferible que un profesional te diga que estás bien a que tú asumas que estás bien. Y ese tiempo puede significar en muchísimos casos salvarte la vida. Así es. Así Yo es. digo que tenemos que aprender como a depurar como las cosas que nos pasan. Porque finalmente, o sea, y esto sí es Pachamama, pero definitivamente, o sea, Hashtag la como donut. que todos los procesos que de alguna forma vivimos en nuestras vidas y que de alguna manera, ¿no? Embotellamos, no queremos ver, guardamos por ahí en un cajoncito, finalmente, o sea, se quedan yo sí pienso, Yo Se también. quedan en la También lo celda. creo. Ahí se se quedan va la guardadas. Proinflamatorio, sí. Y luego finalmente podemos ver en qué parte del cuerpo se nos quedaron atorados y son también como, o sea, lo podemos detectar, ¿no? O sea, en diferentes partes del cuerpo en donde dices, bueno, pues quizás tu tema sea, ¿verdad? La panza.
Por ejemplo, el corazón, ¿no? En el área de las mamas, ¿no? Por ejemplo, el corazón. O en pulmones, la tristeza, o por ejemplo, ¿no? Entonces, la tripa. yo sí creo que para mí Oye, salud mental y es... emocional, ¿no? Sí, es salud mental. Eso es Y entonces hay que parte aprender como a del estilo de vida. liberar, ¿no? O sea, entonces eso fue una neta medio larga, pero a mí me parece que es muy importante Ahí relacionada viene la con el mía, cáncer. que es más larga. Ok. No es cierto, miren. Lo que pasa es que yo quisiera comentar algo, así como inició Mariana con estadísticas. Precisamente para México el cáncer representa un problema importante de salud pública, segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es mi neta? Precisamente nos debemos de seguir preparando. Como nutriólogo realmente ahorita estamos viendo mayor cantidad de casos o igual si es un nutriólogo especializado, necesitamos estar estas temáticas, sobre todo no dejarnos llevar solamente con lo que podamos ver, tal vez de información, si nosotros no lo revisamos claramente, cuáles son las fuentes, cuáles son las preguntas que se hacen los pacientes para poder guiar mucho mejor a los pacientes. Entonces, sí hay que especializarnos, hay que aprender un poquito más para poder entender este tipo de problemática. Segunda causa, después de enfermedad cardiovascular. Y Netota, bueno, ya. Ya mudas, ya quedamos, ya quedamos. Pero sí hay que Bueno, y entonces ahora sí, el live de la próxima semana. Nos esperamos el miércoles 27 de octubre. Conéctense con nosotras a través de... Para platicar, vengan a conectarse. Sí, es un live. La idea es tener interacción con ustedes, que dejen sus preguntas, sus comentarios, que aporten también al programa, por supuesto, porque también ustedes tienen mucho que compartir. Así que los esperamos el miércoles 27 de octubre a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar con ustedes en vivo y en directo. ¿Hablando de qué? Edulcorantes. La neta de los edulcorantes. Hablando de nada, pero ahí vamos a estar, conéctense. No es cierto. Edulcorantes. Edulcorantes. Va a estar buenísimo. Tema libre. Ay, sí. Tema libre. Asesorías de tesis. Deberíamos hacer un tema libre. O tema libre. Deberíamos hacer un tema libre. Pero bueno, no es tema libre, edulcorantes. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, bueno, vamos a hacerlo el miércoles. Gracias por suscribirse. Si creen que este programa le sirve a alguien, no duden en compartirlo. Y como siempre, un gusto, Nutrinetas. Igualmente. Igualmente. Bye, bye. Bye. Bye.